Muy buenos días, hermanos. Una vez más, su hermano en Cristo Abad Sea para compartir con ustedes la reflexión del día, del Evangelio del día de hoy. Desde aquí, desde la comunidad de Lacey, Washington, de la Iglesia del Sagrado Corazón, Grupo de Oración Ángeles de Dios. El Evangelio de hoy, martes 7 de agosto del 2018, es tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 36. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y Él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de la tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos, le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que le tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta mañana, hermano, nos vamos a concentrar en los discípulos, en los apóstoles, que cuando ellos estaban en medio de la tormenta, vieron a Jesús, y les dio miedo pensando que era un fantasma. Les dio miedo, no lo reconocieron. Muchas de las veces a nosotros como cristianos también nos da miedo reconocer que Jesús está vivo. También nos da miedo reconocer a Jesús como Dios nuestro Señor y Salvador. Nos da miedo. Y cuando clamamos a Él, como Pedro: «Señor», cuando le pedimos algo, como Pedro que le pidió: «Señor, si eres tú, hazme que vaya a ti caminando sobre el agua». Cuando clamamos a Jesús, reconocemos que es Cristo y clamamos a Él, y el Señor nos pide que caminemos por donde Él caminó, que caminemos a la santidad. Vienen las pruebas, vienen los problemas, las tribulaciones, y sentimos que nos estamos yendo y mejor nos alejamos de Dios. La palabra de Dios dice: así como el oro se purifica en el crisol, así también seremos purificados nosotros. Y cuando vienen todas esas pruebas, así como Pedro se hundió y le dio miedo, le dice: «Señor, sálvame», cuando empezó a hundirse. Y Pedro se tomó de la mano de Jesús, Jesús extendió la mano y lo levantó. Pero a veces nosotros no exclamamos a Jesús, no pedimos al Señor que extienda la mano. Si tú estás pasando, hermano, hermana, por estos momentos, por esa angustia, te estás hundiendo en esa tristeza, en esa angustia, en ese problema, en ese dolor,
Pídele al Señor que te salve. Dile, Señor, extiende tu mano. Dame tu mano como aquella vez le diste tu mano a Pedro y lo levantaste del agua. Extiende tu mano. Extiende tu mano, Señor, y rescátame. Porque el Señor siempre te escucha, hermano, hermana. Y así como Pedro, va a extender tu mano y te va a levantar. Sobre todo dile, Señor, pon mis pies sobre la roca, firme. Sobre la roca que es Cristo. Todos hemos vacilado en la fe. Todos hemos dudado en la fe. Así como Jesucristo le dijo, hombre de poca fe, todos hemos fallado en la fe. Todos hemos vacilado. El Señor le pregunta, ¿por qué has vacilado? ¿Por qué has dudado? La emoción de a veces de ir caminando, a lo mejor la emoción de Pedro de ir caminando en el agua, pero al ver la tormenta lo hizo dudar. Nosotros muchas veces también cuando vamos caminando en el camino del Señor, cuando vamos en el camino del servicio, vamos muy emocionados y creemos que todo el tiempo va a ser así, y no. A veces vienen los problemas, hermano, y es cuando vacilamos, cuando dudamos y volvemos a caer, pero muchos